Buenos días. Sí, vamos a dar comienzo a la mesa de clausura de IMEX 2025 en Madrid. Mi nombre es José María Triper, soy periodista económico y, en primer lugar, lo que quiero es dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid por cedernos las instalaciones, a IMEX, por supuesto, a todos los ponentes y a todos los intervinientes. Tengo que confesarles una cosa, que cuando nos planteamos el tema de debate de esta mesa de clausura, éramos bastante conscientes de que la llegada del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump, iba a suponer un cambio en el orden económico y político mundial. Lo que no éramos conscientes es que el cambio iba a ser tan rápido, tan brusco y con tantas incógnitas. Y un nuevo orden que además parece que, o da la impresión, que está basado en la ley del más fuerte, con tres actores principales, Estados Unidos, Rusia y China, y decía antes, con grandes incógnitas sobre las consecuencias del proteccionismo, con la imposición masiva de aranceles, las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos, China y Rusia, y en general con un cambio en todo el orden económico y político mundial y sobre todo en las relaciones comerciales y de inversión internacionales. Para hablar sobre estos temas me acompañan en la mesa don Alfredo Bonet, secretario de Estado, que fue secretario de Estado de Comercio y consejero independiente, don Fernando Salazar, director general de Financiación Corporativa Internacional, Mediación y Fondos del Estado del ICO, doña María Lladró, secretaria general empresaria y autora del libro Valuismo, Reinventando la Economía Global, y es miembro también del Foro Ganivet. Y don José Luis Kaiser, subdirector general de Estrategia Comercial y Seguridad Económica del Ministerio de Economía y Comercio. El desarrollo de la mesa les daré ahora mismo, tendrán una primera intervención cada uno de los ponentes y después haremos un debate entre todos los miembros de la mesa. Entonces, vamos a empezar ya, si queréis, a hablar, y vamos a hablar sobre eso, sobre qué representa este nuevo escenario económico mundial para las inversiones, el comercio y la economía internacional. José Luis, si quieres, empiezas tú. Bien, muchas gracias y muchas gracias a IMEX por habernos dado la oportunidad de participar. Y como decías, yo lo pensaba. Yo creo que cuando pusisteis el título de esta mesa redonda no erais conscientes del punto en el que íbamos a estar ahora. Bueno, nadie era consciente. En este sentido hay un aspecto que quizá es esperado con respecto a Trump, y es que Trump en un primer momento quería darle una salida a Rusia, porque la consecuencia fundamental de la invasión rusa de Ucrania es esa salida de Rusia del G7, esas sanciones, y que Rusia se echa en los brazos de China y en el apoyo de China. El objetivo final de todas las acciones que toma Trump, yo creo que está en esa obsesión lógica con China, en esa pugna entre Estados Unidos y China por ser la potencia hegemónica, y estos primeros pasos con Rusia eran en cierta medida esperados. Lo que no era esperado era la magnitud de esa propuesta, de esos pasos, y la actitud hacia la Unión Europea. Todos sabemos que a Trump en particular no le cae bien la Unión Europea. Siempre ha preferido tratar de manera bilateral con cada uno de los Estados miembros, y el concepto de esa integración de mercado le disgusta. Y aparte siempre echa en cara que ha sido una unión de mercado económica orientada al mercado, y se refleja en que tiene un superávit importante con Estados Unidos, y que Estados Unidos se ha preocupado de la defensa de la Unión Europea, y la Unión Europea no ha prestado esa atención a su defensa. En ese sentido era, como decía, esperado, aunque no era tan esperado esa magnitud y esa animadversión hacia la Unión Europea. Sí, esto es un arma negociadora para que
la Unión Europea empiece a preocuparse más de su defensa, aumente su gasto militar, o es un cambio de orden radical de lo que veníamos conociendo hasta ahora, pues diría que lo veríamos en los próximos meses, pero al ritmo al que va en las cosas, probablemente en las próximas semanas sí que tengamos una idea de por dónde van los tiros. Por el lado del proteccionismo, también era esperado. En este sentido, quizá está yendo en contra de lo que le llevó a la presidencia. Los votantes americanos votaron fundamentalmente con la cartera, como se hace en la mayor parte de las ocasiones, y el tema de la inflación era un tema preocupante. Todas estas medidas están teniendo un efecto contrario a ese objetivo de controlar la inflación, y en ese sentido se le puede dar la vuelta, aunque bueno, lo que conseguirán es que en las elecciones de medio término a lo mejor pierden alguna de las mayorías en las cámaras, pero a él no le va a afectar en sus años de presidencia. Yo creo que la opinión pública americana no está tan preocupada de lo que está ocurriendo en Ucrania, con Rusia, etcétera. Tampoco hay que olvidar que se hace muy amigo de Rusia, que al final es un apoyo, o antes era uno de los países del eje del mal. Sus socios son Corea del Norte, ha estado apoyando a Irán, ha estado apoyando a Siria, ha estado apoyando a Cuba, a Venezuela. Aunque el ritmo al que van las cosas también internamente en Estados Unidos a la opinión pública no le hace pensar en la situación en Europa, en la situación en Ucrania, sino más en todos los cambios que se están produciendo, todas las medidas que está llevando a cabo, que no está muy claro que sean acordes con la legalidad americana, pero a los jueces no les está dando tiempo a revisar esa gran cantidad de medidas, decretos, órdenes presidenciales que están cambiando internamente Estados Unidos de una manera tan, diría, radical como está tratando de cambiar el orden mundial. En este contexto, ¿cómo afecta al comercio? ¿Cómo afecta a las inversiones? Pues al final esto es más incertidumbre, con lo cual tiene un perjuicio claro sobre el comercio y sobre las inversiones. No lo estamos viendo realmente en los índices bursátiles, en la evolución de los mercados financieros ahora a corto plazo, pero tendrá un impacto a medio plazo, porque esta incertidumbre, no saber si son medidas para tener un arma negociadora para otra negociación posterior, o si realmente estamos ante un cambio radical de lo que veníamos conociendo hasta ahora, eso, todas esas variables dificultan la toma de decisiones y perjudican la inversión y el comercio. Fernando, y además quería, ¿tú no piensas que Trump está utilizando más la política arancelaria más que como un arma de presión política que por intereses comerciales? Claro que sí. Él lo decía él en la campaña, que la palabra más bonita del diccionario era arancel. Lo que está pasando nos está sorprendiendo a todos, en algunos casos nos indigna. Hay una paradoja curiosa: las bolsas no paran de subir, entonces a los mercados no le tiene que estar preocupando tanto, por lo menos a corto plazo, pero lo que está pasando se veía venir. Son tendencias que venían desde lejos. El multilateralismo cada vez está más tocado, el libre comercio cada vez está más tocado, se está volviendo al proteccionismo. Te entra un presidente en Estados Unidos que controla todos los poderes, ha ganado por mayoría popular, ha ganado las elecciones a la presidencia, controla el Congreso, controla el Senado. Los jueces, la mayoría, como llevan 9 años en sus mandatos, los puso la vez anterior, a muchos de ellos, y si ya fuera poco, como giró la cabeza en el último momento y la bala no le dio, pues se siente bendecido por la mano de Dios. Entonces es verdaderamente un todopoderoso, y lo tenemos retirándonos lo que estábamos acostumbrados. Nosotros vivíamos en una Pax Americana, vivíamos bajo un paraguas de protección norteamericano y hemos vivido muy cómodos en esa época. Nos sacaron las castañas en las 2 guerras mundiales, en las que España no participó, nos sacaron las castañas en las guerras de los Balcanes, nos han sacado las castañas del fuego en todas las guerras, ¿no? Y ahora nos encontramos que ese paraguas de protección se nos cae, ¿no?
también se veía venir. Se veían venir muchas cosas, lo que pasa es que no nos las hemos creído hasta el final, ¿no? ¿Está utilizando el arancel como un arma de negociación? Por supuesto. Él es un empresario, él es un negociador. Él está forzando las cosas, tirando de la cuerda para sacar ventajas, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a un mundo de reglas. Estamos acostumbrados a un mundo que se mueve con una serie de parámetros, con una Organización Mundial del Comercio, con un FMI, con un Banco Mundial, con toda una serie de reglas que se están rompiendo. Y ahora vamos a un mundo de incertidumbre, de improvisación, tal. Yo suelo poner un ejemplo. Todos los años que he ido a negociar a la OCDE, con mi cartelito de España, nos sientan en francés, y nosotros somos España, y nuestro vecino de al lado es États-Unis. Éramos vecinos de los americanos, ¿no? Nosotros íbamos 2, 3 a lo sumo, los americanos iban 40. Cuando había que discutir de buques de menos de 100 toneladas de registro bruto, era uno de los temas que se discute en crédito a la exportación, salía el especialista. Era una maquinaria perfecta. En el primer mandato de Trump tú les veías totalmente desorientados. No tenían instrucciones, no tenían órdenes, no sabían qué hacer, porque Trump es errático. Por naturaleza es errático. Él va al tema del día, va al Twitter del día, va al titular del día. Entonces no te lleva a un mundo de reglas, te lleva a un mundo de incertidumbre, un mundo de negociación, de a ver quién puede más, quién es el más fuerte, como decía José Luis, y te lleva a un mundo que a corto plazo la bolsa estará subiendo y los mercados estarán tranquilos, pero que a medio y largo plazo a mí no me gusta, no es bueno. Te puedes ir a casos extremos, se suele contar la famosa trampa de Teudícides, creo que se llamaba el griego en cuestión, donde hablaba de que cuando una potencia va cayendo y otra potencia sube, y China pues iba subiendo, Estados Unidos va cayendo, de los 16 últimos casos históricos que pasó eso, 13 acabaron en guerra. Lo cual pinta muy mal, ¿eh? No tiene por qué acabar así, pero bueno, la tendencia también se veía venir. Hay un montón de cosas que están pasando que no son nuevas. Y lo que hay, y acabo, es que prepararse para ello. Ahora estamos viendo el debate del gasto militar. El tema del gasto militar lleva ya años. Lo que pasa es que no se hablaba en público, pero lleva años. Estamos viendo muchas más cosas. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Fortalecer nuestra Unión Europea, que sea más competitiva, más dinámica, menos reglamentada, y buscar mercados alternativos. Alguien puso en la mesa anterior, que lo estaba escuchando al fondo, el ejemplo de Mercosur. Pues bueno, el UE-Mercosur sería el tratado de libre comercio con más personas del mundo. Pues hay que buscarlo, hay que empujarlo, hay que tal. Tenemos que reaccionar. Lo que Trump nos obliga, y acabo, es a reaccionar. Se acabó la comodidad de la Pax Americana y hay que buscarse nuestra vida. Tenemos que ser más Europa que nunca. Pues luego hablaremos del tema de las posibilidades de reaccionar, pero antes, Alfredo, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Y además te deciría también otra cuestión. ¿No piensas que, algo ha apuntado José Luis, que esto puede también tener efectos contraproducentes en propio Estados Unidos como tensiones inflacionistas? Sí, bueno, muchas gracias primero por invitarme a IMEX un año más. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Esto nos preguntábamos antes y decía José Luis, no sabemos si esto es un cambio un punto de inflexión en el orden internacional, si está cambiando el orden internacional o no. Yo creo que sí, que puede cambiar. Lo que pasa es que tampoco, como decía Fernando, sea como consecuencia de una estrategia a largo plazo de Estados Unidos por cambiar el orden internacional. Estas son medidas de corto plazo que pueden cambiar el orden internacional y que luego es difícil volver a retrotraerlo. Y además nos pilla en una situación muy complicada porque nosotros en la Unión Europea somos una economía mucho más abierta que Estados Unidos, somos mucho más dependientes del comercio exterior, también mucho más abiertos que China y por tanto a nosotros un mercado global abierto nos favorece más que a los demás. Por tanto, cerrar un mercado global nos perjudica más rápidamente que al resto de las potencias. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues a través de distintos pasos que ha habido, pues desde el orden internacional que se montó después de la Segunda Guerra Mundial, después ha habido una serie de hitos como la caída del muro de Berlín, que dejó que había solo una superpotencia, que era Estados Unidos, el fin de la historia de Fukuyama. Después, en 2001, entró China en la Organización
Mundial de Comercio y empezó a aprovecharse, en cierto modo, también de las reglas del comercio internacional, que no fueron capaces de contener sus medidas intervencionistas, y ha surgido una nueva potencia internacional. Cuando cayó el muro de Berlín, desapareció Rusia del escenario, Rusia o la Unión Soviética y Rusia sigue siendo un país pequeño. No tenemos que olvidar que el PIB de Rusia es como el de Italia. El PIB de Rusia es la mitad del PIB de Alemania en estos momentos. Pero, como es una potencia nuclear, tiene mucha influencia internacional. Había pasado a un segundo plano, ha vuelto a aparecer después de toda esta situación, y ahora pues estamos en esta rivalidad, como se decía, entre Estados Unidos y China por la hegemonía internacional. La respuesta de la administración americana, como me preguntabas, José María, pues yo creo que es contraproducente muchas de las medidas para los objetivos que persigue o que dice perseguir el presidente Trump. Primero, yo he trabajado 15 años de mi vida profesional directamente en temas de política comercial y no he oído hablar de aranceles más veces en 15 años que en los últimos 3 meses, yo creo. La palabra arancel se ha prostituido totalmente. Todo esto que está haciendo, además, la administración americana no es política arancelaria. Es utilizar el arancel como amenaza para conseguir cosas diferentes. Y si no, fíjense lo que ha hecho con México y Canadá, que se ha puesto en el mismo saco los aranceles o el comercio de bienes con el tráfico de drogas y con la inmigración, ¿no? Es decir, al final yo te amenazo con aranceles que han demostrado a lo largo de la historia ser efectivos, y no tanto los aranceles, porque aquí estamos metidos, ya que me meto, a explicar otra cosa, que es que un arancel no es un arma de defensa comercial. Un arancel es un tipo arancelario que pagan los productos cuando entran en un país. Hay otra cosa que son los instrumentos de defensa comercial, que son los derechos compensatorios y los derechos antidumping. Pero aquí se utiliza el arancel como instrumento de defensa comercial cuando no lo es y no debería serlo. Estados Unidos dice, voy a elevar los aranceles y voy a recaudar un montón de dinero, voy a crear el External Revenue Service, además del Internal Revenue Service, para recaudar. Pero claro, tú cuando subes los aranceles importas menos, por definición, porque los productos se hacen más caros en tu mercado interior, suben los precios, se demandan menos a las empresas que los utilizan como productos intermedios. No hay que olvidar que la grandísima mayoría del comercio mundial no es de bienes finales, es de productos intermedios que pasan a formar parte de las cadenas de valor de muchas empresas americanas ahora mismo. Porque al final lo que haces es subir los precios, reduces la producción, si suben los precios, la Reserva Federal no puede bajar los tipos de interés, si no puede bajar los tipos de interés, al final el dólar sube, cuando el dólar sube se hacen menos competitivos los productos americanos en el exterior, con lo que al final lo que te encuentras es que con este tipo de recetas reducir el déficit comercial, que es uno de los objetivos principales de Trump, es muy difícil. Y además, no olvidemos otra cosa, Trump se mete mucho con el superávit comercial que tiene la Unión Europea con Estados Unidos, que es de 160.000 millones de euros, más o menos cada año. Pero si vemos la otra parte de la balanza, que es la balanza de servicios, Estados Unidos tiene un superávit de más de 100.000 millones de euros sobre la Unión Europea. Es decir, que el total, sumando bienes y servicios, el superávit comercial de la Unión Europea sobre Estados Unidos es de 40 y tantos mil millones de euros solamente. Es decir, que está muy bien contar solamente una parte de la película, pero yo creo que es bueno contar la película entera. Y me callo y seguiremos hablando de otros temas cuando me pregunte José María. Gracias. Pues gracias, Alfredo. He dejado en último lugar a María, no por ser la menos importante, sino porque María es autora de la teoría del valuismo. Valuismo que podríamos definir como un nuevo marco para una nueva economía más consciente y humanista. María, ¿qué puede aportar el valuismo en este nuevo escenario internacional? Muchas gracias, José María, porque además lo has definido bien. El diseño de una economía más consciente y más humanista. Permíteme que vaya un poquito más atrás, ¿no? Con algunos conceptos previos. Ustedes sí conocen ese concepto que se llama VUCA, ¿no? De los años 80, de entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Pero es que en el 2020
digamos que llegó la versión actualizada, que eran entornos BANI. BANI, que es el acrónimo de quebradizo. Creemos a veces en la empresa que tenemos un proyecto o en un país algo sólido y sin embargo se quiebra, se vuelve frágil. ¿Por qué? Porque el entorno está muy revuelto, ¿no? BANI es quebradizo, es ansioso. ¿Cuál es el nivel de estrés con el que vivimos? Si vemos el informe Gallup de la fuerza laboral, cómo están las personas, siempre es estar en estado de alerta. BANI, la N, que es no lineal, no existe una relación clara entre causa-efecto, y luego la I de incomprensible, impredecible. Entonces, estamos, digamos, como este nuevo orden mundial es caótico, tenemos este término que lo define, BANI, y hemos hablado también de punto de inflexión, de que sea nuevo, de la incertidumbre. Yo creo que es nuevo porque nos sorprende, porque nos coge desprevenidos, ¿no? y nos crea ansiedad. Pero creo que en el fondo es el final de una etapa de este modelo económico capitalista, salvaje, que ha dado demasiada importancia a la competencia que se nos ha ido de las manos, al poder, y que ha hecho también que en favor de la libertad, de la iniciativa privada y de la libertad de mercado, pues hayamos llegado a la paradoja de tener grandísimas corporaciones que lo que pasa es que nos sitúan en una posición de menor libertad en el mercado. Entonces, frente a todo esto, yo en el año 2020 propuse valuismo. ¿En qué consiste? Y no es una solución inmediata para qué tienen que hacer mañana ustedes con sus empresas, ¿no? Sino, así como el comunismo se basa en lo común, que es público, el capitalismo se basa en el capital como eje, y de ahí tiras y tienes un sistema muy diferente al que está basado en lo común, pero este capitalismo ya tiene excesos y distorsiones, y cada día nos va a coger con sorpresas y con estos excesos. Lo que yo propongo es poner como eje del sistema económico la generación de valor, porque la generación de valor no solo incluye la competencia, sino también la cooperación, porque no solo incluye el bienestar material, sino el psicológico y inmaterial, porque hablamos, por ejemplo, de sociedades pacíficas en uno de los ODS, pero luego tenemos un negocio del ocio basado en violencia, solo falta ver películas, siempre hay tanta violencia, agresiones, violaciones. Entonces, valuismo, ¿qué hace? Ir no a los síntomas, sino a las causas, y volver a plantear, si queremos sociedades pacíficas, de dónde aprendemos, de dónde hacemos que los jóvenes cultiven más esa serenidad, esa estabilidad, esa cooperación. Entonces, digamos, es el análisis. Pero bueno, ese es a nivel de concepción de lo que sí sería un nuevo paradigma mundial. Pero luego a nivel de las empresas, claro, ¿qué hacemos en este entorno? Pues yo recomendaría innovación, 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 y búsqueda de océanos azules, y para eso algo que es para mí esencial, el liderazgo ético. Cuando uno no tiene reglas del juego claras, limpias, éticas, con sentido de justicia en una empresa, uno piensa en cubrirse las espaldas, en dámelo por escrito porque si no, no me muevo. Innovación, y lo que yo aprendí en la que era nuestra empresa familiar, es crear entornos seguros para pensar en voz alta, sin que nadie te culpe, para fomentar el compromiso, la implicación. Y eso es lo que en un entorno tan caótico nos puede ayudar. Y luego, en la parte del ámbito público,
nos agotan con regulaciones, nos agotan con impuestos. Yo creo que si nuestro Estado español quiere ayudar a la internacionalización y a las empresas, que nos bajen las cargas, que nos quiten complejidad y que nos gestionen el tiempo. Con esto acabo. Cuando nosotros no pagamos un impuesto a tiempo, el Estado gestiona el tiempo y te pasa el recargo, ¿no? Pero necesitamos que nos ayuden a que nuestras gestiones administrativas tengan un plazo, a que nos puedan dar un diagnóstico en plazo, a que una resolución urbanística esté, porque todo eso genera valor y todo eso nos aligera, nos hace ir mejor y más concentrados en el foco de la innovación y de nuestras empresas para afrontar el entorno tan caótico. Hablabas antes, Fernando, tú de reacción, ¿no? Bueno, se dice habitualmente que una crisis siempre es un problema, pero también puede ser una oportunidad. Una palabra. Entonces, bueno, os pregunto a los cuatro, ¿no? ¿Está la Unión Europea en condiciones de aprovechar esta crisis como una oportunidad? Y sobre todo, ¿tiene Europa liderazgo y líderes preparados para aprovechar esta oportunidad? Menuda pregunta. José Luis, por ejemplo. ¿Está preparada la Unión Europea? En todas estas crisis, y lo ha dicho Fernando, la solución para la Unión Europea es una mayor unidad. ¿Está preparada ahora? Los intereses de los Estados miembros de la Unión son muy diversos y siempre se alcanza un acuerdo de mínimos. Estas circunstancias en las que estamos inmersos ahora van a obligar a no un acuerdo de mínimos, sino a compromisos y a que todos los Estados miembros cedan. De todos los problemas que pueden existir ahora, para el que mejor preparados estamos es para la transición energética. Para la digital estamos un poco peor y para todo el tema de defensa, que, pues, como decía Fernando, lo teníamos olvidado o bueno, lo dábamos por garantizado por Estados Unidos, el camino por recorrer es mucho mayor. Va a exigir esfuerzos a todos y va a exigir una importante capacidad de negociación, pero la solución debería ser una Unión Europea más unida y no solo centrado en lo económico, sino en otros aspectos que hasta ahora nos habíamos centrado más en lo económico. Y con respecto a si tenemos los líderes, son los que se han elegido. Ahora este domingo tenemos elecciones en Alemania. Vemos que el presidente francés está tratando de tirar del carro. Veremos también, para Alemania es un elemento importante, cuál es el resultado de las elecciones alemanas y cómo de fuerte es el gobierno alemán para que puedan tirar. Pero bueno, en España el equilibrio interno también es frágil, pero pues debemos estar a la altura de las circunstancias y como decía antes, ser capaces de ceder y ser capaces de proponer propuestas contundentes. Fernando. Estabas el concepto chino del wei qi, que es como se describe una crisis. Wei es peligro, qi es oportunidad, ¿no? Y es como hay que verlo. Es un peligro y una oportunidad. El peligro está clarísimo. Creo que Trump ha dicho hace un ratito, volviendo a ese ejemplo exagerado, de que estamos cada vez más cerca de la Tercera Guerra Mundial. Son palabras suyas de hace un rato. Bueno, pues ese es el peligro. Vamos a ver la oportunidad. La oportunidad es más Europa. Es fortalecer nuestro bienestar, nuestra cooperación, como dice José Luis muy bien, como siempre, no solo económica, de todos los medios, ¿no? Tenemos las bases teóricas están. Es el informe Draghi, el informe Letta. Te dicen por dónde tienes que ir. Te lo dicen con claridad. Tenemos los mecanismos. Tenemos la necesidad. Se nos está cayendo muchos de nuestros protecciones tradicionales, volviendo al tema de la OTAN o del que tú quieras, ¿no? Pues tenemos que hacerlos. ¿Tenemos los líderes? No lo sé. Teníamos antes, los grandes progresos europeos
se hicieron a base de eje franco-alemán. Era cuando aquella amistad incluso entre los líderes franceses y los alemanes, Adenauer en su día, entre Kohl y Mitterrand en su día, tal, pues ahora es mucho más débil, ¿no? Tenemos a Alemania muy tocada, económicamente, políticamente, tenemos a Francia muy tocada. Muchos de los problemas que vemos en España y que creemos que son propios y domésticos son generales. El auge de los extremismos de un sitio o de otro, la fragmentación parlamentaria, la dificultad para gobernar, la vemos en muchos sitios. Hay un moderador aquí presente que tiene un libro que se llama Del bipartidismo al caos, ¿verdad, José María? Bendito bipartidismo, que nos daba unas bases con las cuales poder trabajar bastante más. El libro es muy bueno, lo que pasa es que te enfada mucho cuando lo vas leyendo. La publicidad no estaba preparada, ¿eh? No, pero me he acordado cuando hablas de la fragmentación parlamentaria, ¿no? Entonces, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero tenemos que hacerlo, porque es nuestra única oportunidad. El peligro está, tenemos que agarrarnos a la oportunidad. Alfredo. Estoy de acuerdo. Además, añadiría que los mayores avances en la integración europea siempre se han producido con amenazas externas. Cuando ha habido miedo, cuando ha habido susto, en la pandemia fue la primera emisión de bonos mancomunados de la Unión Europea. Nos ha pasado muchas veces. Cuando no pasa nada, tú vas a velocidad de crucero y dices, sí, yo voy avanzando en mi proceso de integración, con las dificultades que tiene o no. Pero cuando ves el peligro o cuando te van a dar un palo, reaccionas. Yo creo que aquí va a pasar algo parecido. Lo que es cierto es que nosotros en la Unión Europea es absolutamente imposible que podamos competir con Estados Unidos o China en capacidad de reacción, porque en los dos casos hay un presidente ejecutivo que decide lo que se hace y todo el mundo dice adelante. En la Unión Europea es distinto. Nuestros propios mecanismos de decisión institucionales, al no ser una unión política, pues exigen una serie de negociaciones, votaciones, etcétera. En determinadas materias funciona más rápido que en otras, pero lo que no somos capaces es seguir el ritmo que está imponiendo el señor Trump a la hora de aplicar medidas. No podemos reaccionar, es imposible que podamos reaccionar a esa velocidad. Y eso es algo de lo que se puede aprovechar. Con lo que, como decía, probablemente, pues, como bien decía también Fernando, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que dice el informe Draghi. El informe Letta sobre el mercado interior y el informe Draghi sobre todo lo demás, incluido el mercado interior. Tenemos que reformar los mecanismos institucionales de la Unión Europea, entre otras cosas. Y eso quiere decir también reducir, digamos, la burocracia y agilizar la toma de decisiones y integrarnos más para que haya más políticas en que podamos hablar con una sola voz, ¿no? Uno de los mayores riesgos que tenemos en este momento en la Unión Europea con esta actuación de la administración Trump es el riesgo de división interna tan grande que se produce. Porque, como bien saben ustedes, hay algunos países, Estados miembros de la Unión Europea, que se han manifestado muy a favor de las políticas del presidente Trump y otros que todo lo contrario. La tentación de la administración americana es a dividir, porque, como bien se ha dicho antes, a Estados Unidos no le interesa nada la integración europea, al revés. O sea, cuanto menos se integra la Unión Europea, más capacidad de influencia va a tener Estados Unidos. Es decir, para ellos no es una prioridad, sino todo lo contrario, diría yo. Con lo que en un momento como este, en que hay líderes europeos que están muy a favor de la estrategia del señor Trump, hay un riesgo enorme que debemos contener de resistir y hablar con una sola voz, porque somos frágiles en este momento y susceptibles de división, que es todo lo contrario, como bien han dicho José Luis y Fernando, que es lo que tenemos que hacer ahora, porque de esto podemos salir solamente con mayor integración. María. Sí, muy interesante, la verdad, lo que habéis dicho. Me uno también a lo que decía Alfredo, nos falta capacidad de reacción. Yo, si hablo de corazón y sin tapujos, yo me siento europea. Cuando viajas por otras partes del mundo te das cuenta de que cuando llegas a Europa estás en casa, pero yo creo que esta Europa no inspira. No inspira porque le falta capacidad de reacción, porque le sobra regulación. Yo creo que
preguntabas en concreto, ¿los líderes europeos? Yo, permitidme que lo diga desde la sinceridad, ¿eh? Yo creo que los líderes europeos no son los adecuados para esta situación. Está esa teoría del liderazgo situacional que se conoce de hace mucho tiempo y todos hemos visto la película esta de La Sociedad de la Nieve. El que era el capitán y el líder en una situación normal no es el mismo que el líder que emerge en una situación crítica. Cuando hay caos, cuando hay que reinventarse, a veces necesitamos un Nando, que es capaz de romper paradigmas, romper regulaciones y hacer cosas más valientes. Yo quisiera que Europa se fortaleciera porque tenemos mucho valor en muchas cosas, pero creo que en este momento no inspira. Habéis puesto de relieve todos que ahora mismo quizá la palabra de moda es arancel. Y yo el otro día leía un magnífico artículo de Mario Draghi, magnífico como todo lo que suele hacer Mario Draghi, en que decía, lo voy a leer para no equivocarme, los aranceles se los ha puesto Europa a sí misma con las barreras internas y el exceso de regulación. Se necesita un cambio radical. ¿Qué tenéis que decir? Me da igual, cualquiera de vosotros. ¿Estáis de acuerdo con Mario y se puede hacer ese cambio radical? ¿Estamos en condiciones? Yo mismo. Venga. Sí, bueno, al final lo que hace Draghi es recordar lo que dice el informe Letta, que es el que hizo inmediatamente antes que él. Él lo que dice es, hemos construido una Unión Europea que en principio era un mercado común y uno de los principios del mercado común es la libre circulación de bienes y servicios. Y, por supuesto, la libertad de implantación de empresas de unos países en otros, ¿no? En la parte, digamos, meramente económica de la integración europea. Y seguimos teniendo enormes cantidad de barreras en el mercado interior, sobre todo en el ámbito de los servicios. Lo que viene a decir Draghi es decir, pero vamos a ver, si tenemos un mercado maravilloso, tenemos un mercado de 400 y pico millones, a pesar de que ya tengamos al Reino Unido, que es uno de los mercados más atractivos del mundo para los exportadores de todo el mundo entero. Y no hemos sido capaces de perfeccionarlo para que se convierta en la gran ventaja competitiva de las empresas europeas. Es decir, fíjate, el 60 y tantos % de nuestras exportaciones van en Europea a pesar de las barreras que subsisten. Si no hubiera barreras de ningún tipo, si esto fuera como Estados Unidos, el comercio sería mucho mayor entre los propios Estados miembros, ¿no? Con lo que viene a decir Draghi es, si somos capaces de terminar de construir el mercado interior, de eliminar las barreras que persisten en el mercado interior, tenemos aquí un campo de juego en el que podemos prosperar enormemente, además de internacionalmente, también en nuestro propio mercado interior. Y eso es algo que se va haciendo poco a poco, pero que siguen subsistiendo barreras y se van eliminando poco a poco, pero a lo mejor esta es una llamada de atención para que aceleremos un poco el ritmo. Déjame que está ahí sentado en primera fila, un amigo mío. El Foro de Marcas Renombradas hace un estudio todos los años sobre la imagen de España. Y salen los atributos que tiene la imagen de España en el exterior. Curiosamente, los que peor imagen tenemos de España somos los españoles. Ahora cojo eso, tomo esa apuesta, la acepto y la doblo. Los que peor imagen tenemos de Europa somos los europeos. Siempre nos fijamos en nuestras divisiones, siempre nos fijamos en la burocracia. Yo el lunes cojo un avión y me voy a Bruselas a no sé cuántas horas de reuniones para volverme probablemente igual que me he ido, porque los procesos son muy lentos, es verdad, pero se nos olvida la fortaleza que tenemos. Lo decía Alfredo, ¿no? Somos un mercado integrado, o bastante integrado, tiene que integrarse más, de alta renta, de alta capacidad de innovación, con una de las regulaciones más avanzadas del mundo en un montón de cosas, sociales, ambientales, de todo. Somos muy fuertes. Y solamente hay que viajar por el mundo y luego volver. También lo he oído antes. Somos fantásticos. ¿Qué tenemos? Que ser todavía más fantásticos. Pero no perdamos la fe en nosotros mismos. No perdamos la fe en nosotros mismos. Siempre ponía un ejemplo futbolístico. Tú eres el Hércules de Alicante, has ascendido a primera, vas el último en la tabla,
y vas a jugar al Camp Nou contra el Barça de Guardiola, que fue uno de los grandes equipos de la historia, te van a meter 7. El Hércules ganó. ¿Por qué? Porque se lo creyó. Y luego tuvo sus circunstancias, no pilló el Barça al mejor momento, tal y cual, pero se lo creyó. Creamos en nosotros mismos, es lo primero. Entonces sí tenemos que hacer muchas cosas, sí que están las bases, tenemos que reaccionar, pero tenemos mucha fortaleza. Y eso se lo leía el otro día, la pena es que no me acuerdo quién era, a alguien de un think tank de Washington, que Europa es mucho más potente de lo que nosotros mismos pensamos. Entonces, démosles un toquecillo optimista. Pero sí. Fijémonos también en la oportunidad. Somos el Hércules, podemos ganar. José Luis. Pues siguiendo con el argumento de Fernando, no creo que seamos el Hércules. No, somos mucho más que el Hércules. Con todo el respeto al Hércules. Perdón, no, vamos. Sí que es, como decían Alfredo y Fernando, la fortaleza, por ejemplo, del mercado de Estados Unidos es un mercado más integrado y son 330 millones de consumidores, también de alto poder adquisitivo. Nosotros somos 450, 470 millones de consumidores, también de un elevado poder adquisitivo. Por lo tanto, si realmente conseguimos lo que proponen el informe Letta y el informe Draghi, que además cuando empezó Trump con sus aranceles se calculó que solo el refuerzo del mercado interior, eliminar trabas al mercado interior, era equivalente a que nos bajaran los aranceles todos los países del mundo, no sé si era un 12, un 15%. Ahí va a estar nuestra fortaleza de mercado. ¿Por qué nosotros tememos las medidas de Trump? Porque nos dificulta un acceso a 330 millones de consumidores. Pero aquí tenemos, como decía Alfredo, 450, 470 millones de consumidores. Si realmente reforzamos nuestro mercado interior, vamos a ser mucho más fuertes y vamos a ser más resilientes con respecto a lo que viene de fuera. Bueno, pues nosotros tenemos nuestro mercado, que es lo que le pasa a China. Lo que pasa a China no tiene ese poder adquisitivo y busca salir al exterior a vender todos esos productos que tiene, porque dentro no los puede vender. Pues no ha conseguido esa clase media que tenemos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Por tanto, esa apreciación de Draghi, muy en línea con su informe y con el informe Letta, es totalmente cierta, y nosotros tenemos que creérnoslo. Y realmente, en algún momento, tendríamos que ser nosotros los que diéramos miedo. Oye, que si te cerramos el mercado europeo, es mucho más peligroso que tú nos cierres el tuyo. María. Quisiera hacer una matización o una apreciación sobre el tema de la autocrítica, ¿no? o el reconocer los propios errores. Hay algunos que hacen autocrítica pues, como sistema para destruir. Yo creo, y en valuismo es uno de los temas esenciales, es el pensamiento crítico, lo que no hacemos bien, pero desde una posición de cambio y de transformación. Cuando uno tapa los errores, no puede corregirlos, no puedes mejorar porque no sabes dónde están. Para mí el pensamiento crítico y esa lista de cosas que en este caso yo diría que Europa no está haciendo bien o que en el orden mundial no se están haciendo bien, es porque cuando los identificamos tenemos trazabilidad. Y cuando los tienes a la vista puedes empezar a hacer planes de acción. Así que yo creo que una autocrítica para construir es necesario para salir de esta situación fortalecidos. José Luis apuntaba en su primera intervención algo que también está ahora de mucha o de rabiosa actualidad, que es el tema de la defensa. El otro día, hablando con un dirigente empresarial, me decía que Europa era el lugar donde mejor se vive en el mundo, el lugar ideal del mundo para vivir hoy, por el estado de bienestar que tenemos en Europa. Sin embargo, este estado de bienestar se ha construido gracias a que en materia de defensa teníamos detrás al primo de Zumosol, que era el que nos defendía. Ahora parece ser que el primo de Zumosol dice que nos defendamos nosotros. Se está produciendo una tendencia de aumento
importante del gasto en defensa en todos los países de la Unión, ¿cómo puede repercutir este aumento en el estado de bienestar europeo y en algo que apuntaba también María, que era el tema de la necesidad de potenciar y apoyar el comercio internacional y a las empresas? Os dejo ahí, no sé quién, Fernando, por ejemplo. A ver, siempre que uno habla de temas de defensa, de temas militares, pues te produce un cierto miedo, un resquemor, y yo lo entiendo y lo comparto. Pero cuando tú estás hablando de defensa en regímenes democráticos, lo que estás hablando es de preservar tu estabilidad, tu libertad, tu prosperidad. Estás hablando de que no te amenacen, de que no te invadan, de que no pasen las cosas que pasan cuando te conquistan, que es que te matan, te roban, te secuestran, te violan, todas las cosas que han pasado y que estamos viendo, ¿no? Entonces, no es necesariamente malo invertir en defensa, es invertir en tu seguridad. Y sea bueno o malo, lo siento, es lo que toca ahora. Es lo que nos toca, ¿no? Insisto en lo que te decía al principio, las castañas del fuego en el último siglo nos las han sacado los americanos. Nuestra incapacidad se vio claramente cuando en Serbia, la guerra de Bosnia, intentamos tomar un papel de liderazgo y no fuimos capaces. Y tuvieron al final que llegar los americanos y sacarnos del apuro, ¿no? Y ahora ellos, con una parte de razón, que dicen que no están dispuestos a poner el presupuesto, a poner los muertos, a poner tal, ¿no? Y que nos defendamos nosotros solos. Pues hay que hacerlo. Va a suponer que en alguna situación, pues un euro que inviertas en defensa sea un euro que no inviertas en otra cosa. Pues probablemente era el famoso dilema de los cañones y la mantequilla. Pero es que ahora mismo para tener mantequilla nos hace falta tener cañones. Y los necesitamos, ¿no? Entonces yo no veo tal dilema, ¿no? En Europa pues ahora se quieren relajar las normas fiscales para que eso no compute. Se quieren buscar nuevos mecanismos de financiación y se está hablando del BEI, como se puede hablar de otros. En el comercio exterior español pues hay mecanismos de financiación de defensa. Es un tema necesario y es un tema que tenemos que abordar, nos guste o no, porque en él se basa nuestra libertad y nuestra prosperidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Yo creo que esto lo hemos dejado de lado a lo largo de muchos años. Tenemos un estado de bienestar muy generoso, que tenemos un gasto público muy elevado en relación a Estados Unidos, por ejemplo. El estado de bienestar de Estados Unidos no es tan generoso como el de la Unión Europea, pero Estados Unidos tiene un gasto en defensa muy mayor, muy superior al de la Unión Europea. Nosotros ahora nos toca invertir más en defensa y, como bien decía Fernando, invertir en defensa no es invertir en ofensa, es invertir para defenderte, no para invadir a los demás. Y yo creo que eso es algo imprescindible y que ya tocaba. Lo que pasa es que como Estados Unidos seguía defendiéndonos, pues vamos a dedicar nuestros recursos a otras cosas, pero es que ahora ya que le hemos visto las orejas al lobo claramente, yo creo que no tenemos más remedio. Pero lo que sí que tenemos que ser conscientes es que lo que no podemos es tener todo a la vez. Es decir, como bien decía Fernando, aquí hay que elegir. Es decir, no podemos aumentar sensiblemente nuestro presupuesto de defensa sin reducir en otras partes. Y menos, además nos ha pillado en un momento específico a la mayoría de los Estados miembros, muchos con unos niveles de endeudamiento muy elevados. Y está muy bien que relajemos a lo mejor las reglas fiscales para que podamos no contar lo que invertamos en defensa, pero es que en los mercados financieros eso les da igual. Sí. Ven el déficit total. Eso les da igual. Ellos lo que te van a mirar es el gasto. Da igual que luego a efectos de reglas fiscales lo computes o no. Pero si te van a prestar o te van a comprar deuda, van a mirar cuál es el déficit total y el endeudamiento total, y no el endeudamiento total menos el endeudamiento de defensa, ¿no? Con lo que tiene pues también sus inconvenientes. Pero en cualquier caso yo creo que tenemos que ir por ahí y que hay que tomar decisiones y que seguramente tendremos que recortar un poquito en algunos aspectos de nuestro estado de bienestar para poder gastar más en defensa. Que yo creo que la inversión en defensa es también estado de bienestar. O sea que probablemente, como bien decía Fernando, es que hablar de defensa es que a la gente le da miedo y le pone los pelos de punta, pero es que tenemos que normalizarlo. Es que desafortunadamente pensábamos que la inversión en material de defensa pues que iba a ir cada vez a menos
y que ya no era necesaria y que las reglas y que las guerras a partir de ahora van a ser tecnológicas y con 4 misiles y tal, pero es que nos hemos dado cuenta de que no. Es que las guerras siguen siendo como antes, por lo que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Entonces necesitamos tener un sector de defensa para poder defendernos. Que ha llegado ya la secretaria de Estado de Comercio, que será la encargada de clausurar. Yo, estando muy de acuerdo con lo que dicen Alfredo y Fernando, voy a añadir un elemento adicional. Mencionaba Alfredo invertir en material de defensa, pero él sabe muy bien, como antiguo secretario de Estado, que en esas subdirecciones material de defensa y doble uso, y muchas veces invertir en defensa es invertir en tecnología que tiene usos civiles, con lo cual no es un gasto exclusivo en defensa. De hecho, ahora nuestra mayor preocupación son esa inversión en tecnología civil que tiene usos militares por tanto, bueno, pues, todas esas cuestiones ahora mismo son de gran preocupación en la Secretaría de Estado. Pero aumentar el gasto de defensa no es un mero aumento del gasto, sino que puede tener algunas consecuencias positivas de aplicación de esas tecnologías que se pueden desarrollar a nivel militar en el uso civil. Nos preocupa mucho lo contrario, esas tecnologías de uso civil que se utilizan en lo militar, pero puede tener efectos positivos. María, muy brevemente, si tienes que añadir algo. Creo que tenemos un ámbito público con un gasto público enorme y desde la perspectiva de evaluismo es volver a decir qué generación de valor necesitamos. De salud, educación, la defensa, en qué medida, cuánto, sí, no, por qué, la vivienda, etcétera, y concentrarnos en lo que genera valor, porque hay muchas cosas en las que gastamos dinero que son accesorias y bien mirado no son esenciales, y de ahí es de donde deberíamos de quitar, de lo accesorio y no esencial. Bueno, pues con esto terminamos esta mesa de clausura de IMES. Antes quiero dar las gracias, en primer lugar, reiterar al Ayuntamiento de Madrid por cedernos a las instalaciones, a IMES por la organización, a los ponentes por sus brillantes exposiciones, a todos ustedes por su asistencia y, por supuesto, a la Secretaria de Estado de Comercio, doña Amparo López Senovilla, a la que ya le cedemos el espacio para que sea ella la que proceda a la clausura de IMES. Muchas gracias a todos.